Hoy vamos a hablar de las discográficas y las editoriales. Que alguien te explique de manera tangible qué estás firmando, cómo, cuándo, precisamente para entender a dónde va a ir a parar tu arte y a quién le va a pertenecer, que en este caso es lo del máster. 3 álbumes no se sacan fácil. O sea, son un montón de canciones y al final estás atado con esa compañía durante muchísimo tiempo, y si de repente no funcionas, ya no les interesas tanto, entonces tienen muchísimos otros artistas a los cuales prestarle atención y tú quedas un poquito por el lado. También como artista eso te da mucha fuerza a la hora de negociar, también te abre más el panorama, tienes más ofertas, no te vas a la primera que era ahí, no. Scooter Braun, el manager de Justin Bieber, este famosísimo Scooter Braun, que también fue de Ariana Grande, compra el catálogo de esa editorial independiente chiquita. Él compra ese catálogo y dentro de ese catálogo estaba todas las canciones de Taylor Swift de esos primeros discos, todo estaba ahí dentro. Y el dueño durante muchísimos años fue Scooter Braun. Hola, soy Maca. Y yo soy Aime, bienvenidos a Harmonic Chord, que es el podcast donde compartimos lo que nos encantaría saber cuando comenzamos en este mundo de la música. Un podcast. Ambas vivimos en Madrid y sabemos lo que es empezar de cero. Ahí ¿Sabes? estoy llenando. No. ¿Hablamos tanto? Sí. Mierda, hablamos burda de paja. Cortamos, ¿no? Bienvenidos un día más con nosotras en Harmonic Chord, el podcast por y para artistas independientes. Eso. Hoy vamos a hablar de las discográficas y las editoriales. Tremendo melón. Tremendo melón. En el episodio anterior estábamos hablando un poco de lo que era la canción y sus derechos, de la grabación. Entonces Del acta de nacimiento. Exacto. Ble, 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 ble. Queríamos especificar un poquito más qué es a lo que todo el mundo escucha máster, ¿no? Sí. O ¿De cómo qué? se le dice coloquialmente, porque todo el mundo dice tu canción. Ajá. La canción se puede desmembrar. Tal Sí, cual. y a lo que escuchamos como máster, las personas y nosotros nos referimos a que es la grabación de tu canción. O sea, cuando ya terminas toda la producción, pues que ya está finalizada, a eso se le llama máster. Normalmente se pide en formato .wav. Es básicamente lo que escuchas en Exacto. plataformas. Es el máster de la canción, el producto final. Sí, y tiene todo un proceso, porque no es nada más la producción, sino también pasa por varias etapas como la mezcla y la masterización. Correcto. Que después vamos a entrar un poco más en detalle porque esto suena a un cuento chino. Pero no, es mucho más sencillo de lo que suena, solamente les gusta poner palabras difíciles como a los abogados y los doctores. Es básicamente el mismo problema, muy fácil cuando te lo explican bien. Vamos a hablar también un poquito de cuando grabas tu canción, vas a un estudio, alguien te la produce y estos porcentajes que nosotros hablábamos antes de cuando tú pones tu canción en las distribuidoras, que tienes que poner porcentajes de la persona que te ayudó, de quien canta o quien está haciendo la producción. ¿Qué es el split sheet? ¿Cómo se debe de repartir y qué se debe de repartir? Porque antes de empezar a grabar también hablábamos de que existe, así como existe el debate de la tortilla con cebolla o sin cebolla, aquí pasa lo mismo con los productores. ¿Son o no autores? Básicamente. Entonces es lo mismo. El split sheet no únicamente toca la letra, también toca la melodía. Entonces es parte de lo que vamos a hablar hoy. Sí, porque cuando tú estás haciendo todo el proceso de producción de tu canción, tienes a esa persona que te está ayudando a hacer parte de la melodía o hacer algunos arreglos, y eso tiene un precio, un costo. Correcto. Entonces tú tienes tu estudio que tienes que pagarle al ingeniero, tienes que pagar ciertas cosas. Y aquí es donde entran los inversores de tu proyecto. Uno piensa, sí, el que me invirtió, un empresario Millonario. gigante. Y puede ser tu mamá. O sea, El productor del estudio puede ser perfectamente tu inversor, porque él está dando un poco de su tiempo y de su trabajo por un porcentaje de tu canción que más adelante se recolecta o no. básicamente son todos los players que intervienen en una canción y en la creación, no únicamente la parte creativa, sino también la parte financiera,
administrativa y la que posteriormente recaudará dinero. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Nada es gratis. Y como dice Aime, puede ser el productor también parte de la inversión en especie, no tiene que ser en dinero a fuerza, porque esa es otra. Como artista independiente, puede que vayas con un productor, que ha pasado mucho y muchos casos súper famosos, en los cuales el productor interviene de manera en especie porque pone el estudio, pone creatividad, pero no está poniendo dinero como tal. Simplemente es especie y posteriormente esa especie será remunerada con la famosísima, bellísima y preciosa regalía. Sí, porque hablamos de esto para entender un poco cuando a ti te ofrecen un tipo de porcentaje, cuando aquí entramos con las discográficas, por ejemplo, entran a ayudarte en la grabación de la canción, ellos te piden un porcentaje, es por eso. Correcto. Porque invierten en que toda esa canción, producción, mezcla y máster, pues salga a flote. ¿Qué es un máster? Ahora sí, desmembrarlo. ¿Qué lo conforma? ¿Cómo se hace? Y por máster, como rebobinando al punto número 1, es la canción. Tu canción, La grabación. el archivito .wav que mandas para poder distribuirlo luego. El que primero está en tus archivos del iPhone y posteriormente está en Spotify. Exacto. ¿Cómo Máster. llegamos a eso? Bueno, Tenemos primero la mezcla y luego la masterización, que es correcto. la mezcla. Primero, si ponemos step by step, viene la producción, que se tiene que escribir la canción, que si el arreglo, la letra, etcétera. Una vez que ya tenemos todos los ingredientes del pastel en la mesa, tenemos que pasar a mezclarlos, tal cual. O sea, es eso. Ya saben que a mí me gustan los ejemplos muy claros, básicos y for dummies, porque yo a veces soy bastante dummy. Entonces, canción, vamos a poner una mesa y vamos a hacer un pastel. Ingredientes, en este caso serían los instrumentos, la voz, los samples, las secuencias, todos los ingredientes de tu canción, que posteriormente pasarán a la mezcla. Tal cual como suena, la mezcla es juntar todos esos elementos, ajustarlos, porque claro, uno escucha la canción, pero no estás escuchando una canción en bruto. Una canción en bruto es otra cosa mariposa, no tiene nada que ver. Y ahí es cuando interviene también este bonita figurante del productor o el que mezcla, que tiene que tener un oído súper afinado, muy bien entrenado, debería de tenerlo. No digo que todos lo tengan, pero debería de, porque será el encargado, este proceso, esta parte del proceso, es en la cual se mezclan todos los ingredientes y se acomodan. ¿Qué pasa con se acomodan? No puedes tener una batería más alta que la voz. O si viene una parte muy vulnerable de la canción, es el momento donde baja todo y está la voz solita, o cuando explota. Eso se maneja en la mezcla. Que escuchas un poquito más al frente, que escuchas un poquito más detrás. Claro, más al frente y detrás es tal cual. ¿Qué quieres más presente? ¿Quieres la voz más presente o quieres la guitarra más presente? Eso, todo eso se lleva a cabo en la mezcla. Ya cuando mezclas esos ingredientes en tu famoso plato, Correcto. Maca, Seguimos pasamos. en la mezcla del pastel. Ya esta persona hizo su proceso de ponerle los huevos, muchos huevos, la leche, la harina. Entonces, en un momento en el que está todo homogéneo, o casi homogéneo, pasamos a este bonito paso o Punto proceso final. que se llama masterización o mastering, que también suena a cuento chino, pero no es tan complicado como suena. O sea, hacerlo sí, pero explicarlo no. Ahí se ven el tema de las frecuencias. Correcto. Frecuencias, puntos muy finales, ya es cuando la mezcla la tienes lista en su punto, es darte cuenta de si va a crecer o no el pastel, básicamente. Es ajustar detallitos para que posteriormente este bonito máster, como ya lo tienen interiorizado, suene en plataformas. En todas y cada una de ellas y tenga los puntos necesarios, que cuente con la calidad necesaria para poder explotarlo. Para que se escuche bien en todos lados. En todas las plataformas, correcto. Que si lo escuchas en el coche, amazing. Si lo escuchas en unos altavoces carísimos, finísimos de París, amazing. En tus cascos, amazing. Todo este proceso, todo esto que acabamos de decir artesanal, es para que tu pastelito pueda salir a la venta y no tenga una cáscara de huevo, básicamente. Perfecto ejemplo. Muchísimas gracias, Maca. O un clic, o... A ver, hay cosas muy locas, hay cosas de las que la gente no se entera, pero hay veces que suena clics
o es que hay detalles tan pequeños que literal es una cáscara de huevo. Yo ahí lo dejaría. Pasemos ahorita a hablar un poquito, ya que terminamos nuestra sección de cocina. Hablemos un poquito de qué son las famosísimas discográficas / labels, Correcto. que las podemos dividir como en dos. Tenemos a las major Ujú. y tenemos ahorita a las indies. Antes las major poseían todo Todo el lo mercado. que era el mercado de la industria musical. Hoy en día las indies han subido un montón, creo que ya casi hasta un 50%. Sí, sí, sí. O sea, de verdad que cada vez más ese trato un poquito más personalizado que están dando estas discográficas independientes se ha visto mucho más como valorado. Sobre todo el tema de que antes estaba bastante mitificado, como que era una cortina de humo que todo el mundo buscaba pero nadie entendía, que lo Ujú. firmara una discográfica. ¿Por qué? No existía, ay, súper de antaño, internet. No, pero era muy difícil llegar a sonar en la radio, era muy difícil ponerte ahí fuera y dar un concierto, o sea, los que acaparaban todo el mercado eran las gigantes que absolutamente todos conocemos. Como Universal, Warner, Sony, Correcto. que Ahora, después estas también hacen financiación de algunas indies. sí, O sea, porque también, también. indirectamente Otro tocan, melón. tocan por ahí algunas, ¿no? Sí, Hablemos de qué es firmar con una discográfica. O sea, una discográfica nos conecta con lo que estábamos hablando al principio, que es el máster. correcto. ¿Por qué? O cómo Controlan. juega, qué papel juega la discográfica en que tu pastel esté a la venta. Exacto. Básicamente. Vamos a separar ahorita tu canción que tiene letra y, letra y melodía no, sino grabación y composición. La parte de la grabación, que es la parte del máster, se encargan las discográficas. Correcto. Entonces, ellas normalmente invierten en tu proyecto, te ayudan con el tema de las grabaciones, algunos gestionan la parte de producción de conciertos o consiguen algunos bookers para esto de lo de las giras y eso. Hay contratos muy diferentes, hay algunos que son bien específicos, otros que son 360, que ahí entra muchísimas cosas más. Todo. O sea, entra todo, entra interpretación, cuando tú Campañas, todo. Acapara el 360 de tu carrera, básicamente. exacto, ya entra un poquito más el tema de derechos de autor. Claro. Ahí sí tienen una buena tajada del pastel. Pero ¿qué pasa? También las discográficas en ese punto y también en la actualidad tienen un pulmón económico muy fuerte, que como artista independiente o como label chiquita, si están empezando su propio sello, No tiene. es muy complicado que tengas ese grado de liquidez. Y también muchísimos más contactos. Aunque tú puedas contactar más como fácilmente hoy en día por el tema de la digitalización y lo Sí. tan conectado que estamos todos y tan al alcance que podemos tener a cualquier persona, ellos tienen unos contactos directos, por más que sea ya fidelizados o personas, Es que es un artistas que camino ya, atrasado. exacto, y artistas que ya están trabajando con ellos, que es mucho más fácil conectarlos contigo por conveniencia porque los dos están firmados en la misma discográfica. Es una empresa grande y una chiquita. Es como tener es literal una multinacional y una local que ahora tienen muchísimo peso. O sea, ya no existe esta brecha tan grande. Lo que sí tiene una major es un pulmón económico muy fuerte y muy desarrollado. ¿Qué pasa? En ese punto, cuando era un monopolio, porque lo era, y era una burbuja, tú como artista, para llegar a este famoso máster, necesitas mucha inversión de por medio. Como dijimos, económica o en especie. Pero ¿qué pasaba con una major? Tú, Macarena, cantante de Operación Triunfo, tenías ese spot. Llega una discográfica y es la única que te puede poner una cifra bastante atractiva, grande y robusta de dinero en la mesa para decir, ok, te produzco un disco. Pero aquí es cuando entran las letras chiquitas. Ok, sí, esto es como un préstamo en el banco, tal cual, pero con intereses. Unos más grandes que otros, unos más agresivos que otros, pero esa es la transacción y esa es la moneda. Ellos están haciendo una inversión. Y hay algo también que hay que tener bien claro, que normalmente cuando
tú entras en una discográfica, la parte creativa la tienen un poquito más controlada. O sea, esa libertad que puedes tener cuando eres independiente ya no la tienes. No, porque en este caso eres parte de una empresa, tal cual. O sea, eres un producto dentro de ese paraguas que tiene que alinearse a la marca de ese paraguas. Que lo que pasa es que precisamente esta burbuja se revienta porque no todos caben en 3 compañías, o no todos los conceptos, o no todos los proyectos. De ahí nacen las independientes que buscan hacer cosas diferentes, o los artistas, como ahorita el boom de lo de Karol G, que sí tiene cosas con, creo que es Interscope, pero que ella dio de alta su propio sello discográfico. ¿Por qué? Porque ya son dueños de sus proyectos, ya no buscan que ese pulmón económico o que les den un camino a trazar, ya lo tienen muy claro. Entonces, una vez teniendo claro hacia dónde vas, puedes elegir el medio. Pero si no, una discográfica es la safe zone. Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Como todo. También otra cosa también que puede ser un poquito malo para esas personas que firman un contrato con una discográfica major y no vio muy bien el tiempo de duración o cuántos álbumes firmaste o no es tan cortito el periodo, por decirlo así, entonces estás atado, ponte a 3 álbumes, que 3 álbumes no se sacan fácil, o sea, son un montón de canciones y al final estás atado con esa compañía durante muchísimo tiempo y si de repente no funcionas, porque hay veces que el proyecto No le funciona cuesta y ya un está. poco salir, no Ujú. funciona o no lo mediste bien, y puedes quedar ahí freeze, congelado, o sea, ya no les interesas tanto, entonces tienen muchísimos otros artistas a los cuales prestarle atención y tú quedas un poquito por el lado. Eso es una cosa que puede pasar. Y leer muy bien qué firmas. Porque claro, Para que no llegues a ese punto. en pros y contras, sí, que te voltee a ver una major es un gran paso. Y ahora que hay tanto talento, o sea, es brutal. Nunca va a dejar de ser una gran oportunidad. Pero el artista peca mucho de actuar de manera visceral y a veces no leer o no entender que estás firmando, la duración, como lo que tú dices, los derechos, los porcentajes, que es súper importante, exclusividad, limitaciones, derechos de imagen, todo eso tienes que súper analizarlo, tener un muy buen abogado, puede ser tu primo, que sea muy buen abogado, o hacer esa inversión en que alguien te explique de manera tangible qué estás firmando, cómo, cuándo, precisamente para entender a dónde va a ir a parar tu arte y a quién le va a pertenecer, que en este caso es lo del máster. Hablábamos antes de empezar del tema de la famosísima e increíble Taylor Swift. Sí, que ella estuvo muchísimo tiempo luchando ahí con el ownership, ¿cómo se dice? Ownership. Sí, para ser propietaria de sus derechos. Eso, la propiedad de todas sus grabaciones y logró, bueno, esto ya fue una noticia ya de hace muchos años, pero lo volvimos a tocar porque luego de que ella luchó tanto tiempo con eso, volvió a grabar todas sus canciones porque en ese contrato permitía hacer la regrabación de sus canciones, cosa que hoy en día es muy raro que no salga en un contrato que no está permitido. En ese sí, ella consiguió ahí el puntico de escape de poder regrabar otra vez sus canciones y metió a todo su fandom a que dejara de escuchar el catálogo anterior y empezara a escuchar las Taylor Swift versions, que son las nuevas que tiene ahorita. Pero hoy en día, hace nada, volvió a comprar ese catálogo viejo. Logró negociar otra vez esas canciones como por 360 millones. Una algo así. locura. El punto es que Taylor Swift estaba en una editorial, que ahorita tocaremos ese tema, que posteriormente, de la cual Scooter Braun, el manager de Justin Bieber, este famosísimo Scooter Braun, que también fue de Ariana Grande, compra el catálogo de esa editorial independiente chiquita. Bueno, no me acuerdo si era independiente, no me voy a meter en cancelaciones, pero era una editorial pequeña. Él compra ese catálogo y dentro de ese catálogo estaba todas las canciones de Taylor Swift de esos primeros discos, Love Story, You Belong to... Exacto, todo estaba ahí dentro.
y el dueño durante muchísimos años fue Scooter Brown. ¿Qué pasa? La que escribió esas canciones era Taylor Swift. Entonces, lo que dices tú, pudo regrabar sus canciones, salen las Taylor version, en las que su fandom, después de crear lo que siempre decimos, una comunidad muy fuerte y súper leal, dejaron de escuchar ese catálogo antiguo para dejar de producirle a Scooter Brown, vamos a ponerlo en nombres, para entonces generarle a ella. Pero también le contaba otro caso súper específico a Aimee, de que Michael Jackson en su momento compró el catálogo de los Beatles, parte del catálogo de los Beatles, porque Paul McCartney le comentó que existe esa posibilidad y lo vendió en una millonada. Justo hace poco también leía que ahora comprar catálogo es más seguro que comprar real estate, o sea, propiedades. Sí, que es una muy buena inversión. Que los invito a que investiguen ese tema porque creo que ahora ya se habla mucho más. Antes era... Porque hoy en día la industria musical ha crecido demasiado y la música ya es como un tema principal, literal, que todos hablamos y tenemos presentes. Y consumimos, pero ya consumimos de manera un poco más consciente con más información. Si te quieres enterar, todas estas cosas que estamos contando están allá afuera. O sea, no hicimos una investigación profundísima del libro, no. O sea, tú googleas y llegas a dicha información. Sí, puede ser una buenísima oportunidad para aquellos que quieran invertir. Sí, y de eso me gustaría especificar, ya que pasamos de esta figura del sello a qué es una editorial, que es lo que compró Scooter Brown, el catálogo de una editorial. Las editoriales que firman compositores. Un artista puede ser compositor e intérprete, lo que hablábamos en el episodio anterior. Y en la editorial nos vamos a enfocar ahorita en composición. Sí. Composición, melodía y letra. No es nada más la letra de una canción, también... Que ahora muchísimos artistas escriben sus propias canciones. Sí. Antes, y ni siquiera hace mucho, hace 20 años, el compositor era compositor y el artista era artista. Los dos son artistas, pero el intérprete únicamente interpretaba. Entonces, la editorial básicamente es el manager, así pongámoslo, del compositor. Gestiona todos estos derechos que genera esa composición. Correcto. Gestiona también los catálogos. Cuando un compositor tiene muchísimas canciones, o sea, tiene varias creaciones, no necesariamente todas las quiere interpretar él. No necesariamente todas cuadran en su proyecto. Entonces, una cosa buena de las editoriales es que se encargan de, en ese catálogo, colocar esas canciones a otros intérpretes, que todavía hay personas que no componen sus propias canciones o les gusta mucho otra canción que creó otra persona. Entonces, también es una de sus funciones. Además de gestionar todos estos derechos, buscar nuevas oportunidades para estos compositores, también tienen la función de poner esas canciones, hacer sincronizaciones. ¿Y qué es una sincronización? Sincronizar, literalmente, la imagen con el sonido. Es decir, poner tu canción con una imagen en alguna película, alguna serie, alguna publicidad. Y de verdad que están muy bien pagadas. Es algo que no todo el mundo hace. Son muy buenas oportunidades. Y estas sincronizaciones hay que tener también muchísimo cuidado porque no necesariamente entra lo que es la grabación y la composición. Porque si a ti te firmó una editorial, tú eres compositora y tú hiciste la canción del Pío Pío y yo la canto, pero no soy compositora, y nuestro querido amigo aquí, Alejandro, coloca la canción Pío Pío. Coloca la canción en la nueva Pío película. Pío en la nueva película de las gallinas. Pero utiliza una grabación diferente, es decir, agarra a otro artista e interpreta algo completamente diferente porque a Alejandro no le gustó mi interpretación. Yo no tengo nada que ver en esa sincronización de esa película. Nada más ahí generaría maca. ¿Por qué? Porque también se le tiene que pagar por partes iguales la letra y la música. O sea, Alejandro dice, está bien, quiero ambas. Quiero la grabación, el máster, quiero la letra. Si son 50 euros,
Son Tiene que ser 50 euros para 50 ti y 50 y euros 50. para la 100. persona que la cantó, porque recordemos que yo no la canté en esa película. 50 y 50. Pero si dice, ¿sabes qué? De presupuesto me dieron 50. Pues vas solo por la letra y haces tu propia grabación por 15. Por ponerlo de... Y voy a dar un par de ejemplos que ahorita están bastante tangibles para que vayan y lo vean. Hay una serie en este momento mexicana basada en un musical que se llama Mentiras, pero son canciones de los 90s y 80s, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Todas estas canciones están interpretadas por los actores, entonces solo se está pagando los derechos de la letra, pero la grabación es completamente distinta. ¿Y qué pasa? Que todo lo que se está facturando de esas canciones que están reviviendo le está llegando a los compositores, pero al cantante de ese momento, si no fue compositor de dicha canción, No le llega nada. no está percibiendo ningún ingreso. Eso sí, un despunte brutal en Spotify y cosas así, porque la gente se está redirigiendo a esas canciones antiguas Claro. y escuchando las nuevas versiones. Entonces el compositor está facturando por 2. La nueva versión, la vieja, y esto sigue y sigue y sigue y sigue. Termina 70 años posterior a la muerte del último compositor. O sea, esto le va a tocar a sus hijos, le va a tocar a sus nietos, pero en el momento en el que se cumplan 70 años de la muerte del compositor es dominio público. Todo el mundo lo puede usar sin pagar. Que hasta hace nada salió como la primera canción en dominio público, porque todavía no teníamos... Claro, o sea, por ejemplo, Mozart y eso es dominio público. El cumpleaños, no sé, las mañanitas sí. Pero eso es muy mexa. Pero claro, si ahora Aimee compone una canción, esperamos que no se muera pronto, entonces en 30 años que se muera, no más, que se muera, a sus hijos le quedarán 70 años esas regalías, 70 en las años cuales van a seguir percibiendo, y una vez que se cumplan 70 años, si no cambia la ley, porque las leyes cambian bastante, pero si no cambia la ley, que creo que no cambia desde el 97, si no me equivoco, A mí no me veas. sus idea. nietos van a seguir percibiendo esos ingresos, y hay gente más inteligente que empiezas a generar con esos derechos nuevas canciones. Y con esas nuevas canciones haces como un... Tienes más ingresos. Si te pones a hacer covers, más ingresos. Si lo empiezas a colocar. Tener un catálogo es tremendamente redituable. Un buen catálogo. Si lo mueves bien, sí. Un muy buen catálogo Ujú. es muy interesante. Comentando un poquito también del tema de los porcentajes que lo hablábamos en las discográficas, que las discográficas cuando invierten te piden un 70% o un 50%, depende de cada contrato. Normalmente antes eran un poquito más abusivos, ahorita la gente sabe negociar un poquito más y entonces logra bajar un poquito más ese porcentaje. Pero en el tema de las editoriales no pueden pasarse de un 50%. O sea, eso... no está como legalmente certificado, por decirlo así, pero dentro de las normas, por ejemplo, de SGAE, dice que una editorial no te puede quitar como compositor un 50% de todos los derechos que ellos están gestionando. Correcto. Normalmente se les da el 20, 25 o menos. Depende del Bueno, acuerdo que tengas. si eres un artista que tiene un muy buen catálogo, creo que sí puedes lograr eso. Sí. Pero de primeras creo que es un 50 Que también de ahí nace que ahora, bueno, esto lleva toda la vida, pero ahora es mucho más común. Los artistas tienen sus propias editoriales, porque sí, es importante que sepan que se pueden autoeditar. Que nunca está de más tener el músculo de una editorial porque conocen el mercado, porque tienen más contactos, porque saben cómo se maneja. Pero si llega un punto en la carrera de un artista en el cual ya se puede dar el lujo o permitir autoeditarse y mover sus propias obras, se puede. Y se queda en ese porcentaje, ya no se está dividiendo tanto el pastel. Que es por eso que cambió tanto la industria y el artista se empezó a hacer más un empresario. Porque se dieron cuenta que ya con las herramientas con las que contamos hoy en día, ese pastel te lo puedes llevar bastante íntegro. O por lo menos delegar a tu equipo, crear tu empresa, tu editorial, tu sello, y entonces saber cómo gestionar.
ya no necesitas una figura gigante, que después si llega, tienes el balón de tu lado de la cancha, puedes negociar bastante bien. Sí, hay muchos artistas que han comenzado con discográficas independientes o por sí solos y luego hacen un deal con majors. Ya al final las discográficas no buscan un artista de cero, ya buscan algo que ya se esté moviendo, porque somos tantos, la verdad que no, Sí. no les renta. Entonces ya ellos ven más que un talento y algún artista con muchos dones. Ujú. em, Un producto hecho. de que ya tenga un camino recorrido y que ellos nada más tengan que hacerle como un push para que termine de reventar, por decirlo así. Correcto. Y también como artista eso te da mucha fuerza a la hora de negociar. También te abre más el panorama. Tienes más ofertas. No te vas a la primera que era ahí. No. Tienes muchas ofertas, tienes mayor músculo, flexibilidad, puedes evaluar y entonces poner en la mesa, ok, mira, conozco mis números, sé cuánto genero, tengo mis derechos, entiendo qué es lo que tengo que cobrar, entiendo cuánto te puedo dar y cuánto es mucho. Y te da como mayor función para palpar todo. Entonces, si tú como artista estás empezando en una era en la cual hay tanta información, porque la hay, o sea, hay muchísima información, llegar al punto en el cual conoces tu negocio te va a dar mucha estabilidad para cuando llegue una oportunidad de una independiente o de una major, o que te surja la oportunidad a ti de poner tu propio negocio, changarro, vaya, y conocer las reglas del juego. Y así vas seguro y sin estrés. Estrés siempre va a haber, pero un poco más seguro, menos Un incertidumbre, poquito menos de mejor. estrés, pues. Eso sí. Bueno, ya con esto finalizamos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Rebobinamos. Sería Close up. entonces discográfica y editorial. Discográfica grabación, editorial composición. Fonograma, o sea, música, canción, máster, editorial, letra, sincronización. Lo pueden googlear, pueden seguirnos y siempre Pueden subimos escribirnos. cositas, escribirnos. Pueden googlear Harmonic Core y escribirnos. Correcto. Y ahora vamos a empezar a subir también cositas de las cuales nosotros nos nutrimos todos los días para estar al día. Porque sí, este negocio cambia como todos, pero este es una brutalidad. Todos los días hay algo nuevo, todos los días hay nuevas herramientas, todos los días hay más información. Entonces lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales. Suscríbanse también al canal, no está de más decirlo. Y nos vemos en el próximo episodio.